Bienvenidos a Reflexiones de Verdad. Estuve pensando últimamente que hay necesidad de hacer un video más. Ya he hecho algunos videos respecto a esto, pero es necesario hacer más sobre este tema. Estoy viendo que hay una eh, varia confusión en mucha gente respecto a que están diciendo que la iglesia evangélica ha nacido de la iglesia católica. Eso no es así. La iglesia evangélica nunca ha nacido de la iglesia católica. Hay que estudiar historia y hay que estudiar mucha teología para saber sobre estas cosas. Decirles que la iglesia evangélica nació con Cristo. Lo que sucede es que después que Cristo se fue, dejó los apóstoles, después siguieron ellos predicando. Lo que sucedió fue que muchos emperadores romanos persiguieron a la iglesia por bastantes años, pero hubo un emperador romano que se conocía como Constantino el Grande, allá por los años 270 después de Cristo, que este emperador, en vez de perseguir la iglesia evangélica, lo que hizo es hacerse amigo o por lo menos permitir la libertad de culto y hacerse amigo de los evangélicos. Incluso algunos historiadores dicen de que a los líderes de la iglesia evangélica les dio puestos en su gobierno en Roma para meter su costumbre pagana, porque la iglesia católica se ha venido modificando a través de la historia. La iglesia católica nació con Nimrod, con Samiramis, aquellas figuras antiguas, desde el antiguo. De allí se ha venido modificando e inventando. De ahí, cuando Cristo vino, la iglesia católica ya estaba. La iglesia católica, cuando Cristo vino, la practicaban los emperadores romanos. Ellos practicaban la idolatría. De ahí que, de ahí que cuando Cristo vino, ya la iglesia católica ya estaba. Eran los emperadores romanos y Roma practicaba las costumbres de la iglesia católica. Ahora, como 270 años después de Cristo, este emperador llamado Flavio Valerio, que también se conocía como Constantino el Grande, en vez de perseguir la iglesia, porque él dijo con su astucia satánica, ya no voy yo a seguir persiguiendo a los cristianos porque entre más se persiguen, más nacen, más aparecen. Entonces, no es persiguiéndolos, sino metiéndose en su doctrina, haciéndose amigo de ellos. Entonces, claramente, este emperador lo que hizo fue permitir la libertad de culto. Entonces la iglesia evangélica comenzó a hacerse pagana también. ¿Por qué? Porque ya no había persecución, ya no había, la gente comenzó, dejó de orar, comenzaron a practicar y ahí se comenzó a disolver la iglesia evangélica y se disolvió por un buen periodo, como más o menos por ahí de 1000 a 1200 años. Ese periodo se conoce como el periodo del silencio, en donde la iglesia evangélica se hizo pagana. Entonces, pero después de que la iglesia pagana consumió a la iglesia evangélica, Dios mismo hizo que de ahí mismo, de esa iglesia pagana, nacieran hombres reformadores que comenzaran otra vez, se volvieran al verdadero evangelio. Y uno de estos reformadores fue Martín Lutero, Juan Wesley y otros reformadores, pero no es que cuando estos reformadores nacieron, de ahí nació la iglesia evangélica. La iglesia evangélica ya estaba desde antes. Lo que pasa es que fue consumida por ese periodo de tiempos que se conoce como el periodo del silencio. Pero después volvió a nacer otra vez la iglesia, la verdadera iglesia volvió a nacer otra vez con los reformadores. Pero eso no significa que allí nació la iglesia evangélica. La iglesia evangélica ya venía desde hace años, desde que Cristo comenzó, desde que Cristo la fundó. Entonces, pero una cosa les digo, para aquellos que están confundidos de que diciendo que la iglesia evangélica ha nacido de la iglesia católica, solo piensen y analicen quién de las dos iglesias practica verdaderamente las costumbres que Cristo enseñó. No es la iglesia evangélica la que practica
las costumbres de Cristo. La Iglesia Católica jamás ha practicado la doctrina de Cristo. Cristo nunca enseñó a bautizar niños. Cristo nunca anduvo enseñando a, a tener muñecos en las iglesias. Cristo no enseñó esas cosas. Quien practica el verdadero evangelio es la iglesia evangélica. Lo que sucede es que hubo un periodo de silencio, pero después Dios hizo nacer la iglesia evangélica nuevamente con los reformadores, Martín Lutero, Juan Wesley y algunos otros reformadores. Entonces, esa es la realidad que deben entender. La iglesia evangélica no es hija de la iglesia católica, no ha nacido de la iglesia católica. La iglesia evangélica nació con Cristo, Cristo la fundó y siguieron los apóstoles y después los seguidores de los apóstoles, hasta que llegó ese periodo donde fue consumida por la iglesia pagana por un gran periodo de tiempo, pero después Dios la hizo nacer de nuevo de la misma iglesia pagana, la hizo nacer de nuevo para que volvieran otra vez al verdadero evangelio. Y una de las cosas, según los historiadores, que hizo que Dios llevó a la mente a estos reformadores a que volvieran al verdadero evangelio fue cuando la iglesia católica, no sé si todavía lo practica, pero vendían indulgencias para la gente, que decían que el que no comprara las indulgencias no podía salir de la parte oscura o de la zona oscura o del infierno, o no podía salir del castigo, había que comprar indulgencias. Entonces Dios llevó a los reformadores a pensar, no es comprando indulgencias, porque la salvación no se compra, la salvación la da Cristo creyendo en Él y viviendo el Evangelio como Él lo ordena. Entonces, por eso uno de los textos bases que según la historia hizo entender a los reformadores, uno de los textos bases es aquel texto que dice, el justo por la fe vivirá. Cada creyente va a vivir por fe en Cristo y no comprando una indulgencia. Así es que esa es la realidad. No te confundas. La iglesia evangélica no nació de la iglesia católica. Y en esto es necesario pensar.